La reforma educativa aprobada en 2013 tomó su segundo aire con la llegada de Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación Pública. En días pasados, el secretario dijo que antes de que termine el sexenio se consolidará la reforma en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en donde la normatividad ha encontrado una gran resistencia por parte de la disidencia magisterial. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. También reiteró que se harán descuentos a los maestros faltistas y les pidió que se dediquen a dar clases. Subrayó que aunque los maestros tienen derecho a manifestarse, este no puede estar por encima de los derechos de los niños a la educación. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Aurelio Nuño afirmó que el gobierno de la República nunca prohibirá el derecho a la manifestación de los docentes, pero advirtió que actuará en caso de que afecten a los estudiantes. Pidió a los maestros liberarse de los sindicatos porque nadie puede obligarlos a marchar. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pretendió imponerle una marca muy clara al gobierno federal el día de ayer, tratando de establecer una movilización a nivel nacional que cerrara las escuelas y demostrara hasta dónde tienen todavía fuerza. Desgraciadamente para ellos, la acción del gobierno y fundamentalmente Pablo, Jorge, creo que lo que hicieron al reducirles su capacidad económica dentro de Oaxaca fundamentalmente y plantear este modelo nuevo de evaluación, no solamente de evaluación, sino también de control sobre la propia vida educativa de distintas entidades, generó finalmente lo que vimos, una gente muy reducida. La mayoría de las clases en el país finalmente funcionaron y ahí está también el planteamiento ahora ya conocido de que aquel que vaya a la marcha simplemente no puede cobrar, y si tiene más de 2 faltas, también puede ser cesado, en un cambio total de perspectiva del gobierno frente al problema educativo, ¿no? Sí, no cambia la perspectiva del gobierno. Creo que el punto nodal de esto es la intervención del IEPO, del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, el quitarle, como tú decías, el dinero a la coordinadora, quitarle también una base de movilización que eran los recursos que recibían vía Prospera, que los maestros tenían que firmar en las familias para que pudieran recibir esos recursos, que también se les quitó ese requisito de que firmaran los maestros y con eso un instrumento de movilización más. Y yo creo que la coordinadora, después de 2 años, más de 2 años de estar sobredimensionada, porque se le permitió hacer de todo, esa es la palabra, vuelve a lo que es un grupo legítimo, pero que representa a 5, 6, 7% de los maestros del país, que está concentrada en Oaxaca, donde incluso su fuerza se ha debilitado con estas decisiones, y que moviliza mucho en Guerrero, pero son el 5% de los maestros, moviliza mucho en Chiapas, pero son otros 5%, y esa es la realidad de ese movimiento. Sí, creo que eso fue la nota del día de lunes. Se desinfló la CENTE, está de capa caída, no logró esta movilización nacional como se pretendía. En Oaxaca, que es su bastión, tuvo 65% de paro y en los demás una presencia muy minoritaria. Lo otro, creo que no se debe volver a permitir que quemen llantas en la carretera, que bloqueen la México-Acapulco, que bloqueen la carretera Oaxaca-México, la que va de La Ventosa a Salina Cruz. Creo que eso ya no se les debe volver a permitir. Y tercero, al fin, un secretario de Educación Pública, porque antes se hacía por otras vías, les dice: señores, no hay diálogo mientras persista el vandalismo y mientras ustedes quieran sacarle la vuelta a la reforma educativa. Creo que la jornada del lunes fue una buena noticia para la sociedad. Ahora, el tema está ligado fundamentalmente con una reforma educativa que hay que recordar que en este nivel estamos hablando básicamente de una reforma laboral. Una reforma destinada a recuperar el control de las propias escuelas. No se está hablando del siguiente paso de ir a buscar contenidos, evaluación todavía de si lo que se da en las escuelas finalmente funciona o no. Esta idea original de tratar de rescatar la educación estatal de lo que sería
pues básicamente este negocio político, porque escuchaba algunas posiciones de los mismos líderes sindicales que decían, pues es que nosotros sabíamos muy bien cuántas faltas tener y hasta dónde, porque lo manejábamos a partir de un conocimiento político legal de la movilización. Y parecería que esta idea, y por eso creo que el llamado de Aurelio Nuño a decir, señores, no le hagan caso a sindicatos, porque es no le hagan caso a líderes sindicales. A líderes sindicales, desháganse de ellos, porque pues, ellos están jugando a una cosa totalmente diferente. Lo que debería ser una defensa del trabajador y de sus condiciones termina convirtiéndose en un modelo de control político que ya sabemos las cosas. No, pero también yo ahí haría una diferencia cuando, incluso con la declaración de Nuño, puede haber muchas diferencias o puntos de vista contrapuestos respecto al manejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero el hecho real es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no la coordinadora, el sindicato está garantizando que los maestros vayan a clase, está participando en la reforma y el propio Nuño lo ha dicho, se han convertido en aliados de la misma. Y me parece que es un aliado imprescindible. No va a haber reforma, sea administrativa, sea educativa, de contenidos, si no se logra que los maestros en general puedan participar de ese proceso. Es un aliado imprescindible y creo que ahí se subraya también la importancia de que ya no esté la maestra Elbester Gordillo al frente del CENTE. ¿Por qué? Porque también habría aprovechado la circunstancia para tratar de sacar provecho, negociar y ella hacer crecer su figura y su peso político. Me parece que estamos viviendo buenos momentos para la reforma educativa, que tiene su segundo aire, la reforma, que realmente había estado pues en su enunciado y en la puesta en práctica en los estados en que no había conflicto, pero ahora el secretario Nuño está yendo a Oaxaca, yendo a los estados donde hay problema y enfrentándolos y plantando cara a la coordinadora, que es decir, la CENTE. En este sentido, creo que el siguiente paso, más allá de, por supuesto, cerrarle la llave del dinero a la propia coordinadora, a la hora de instrumentar las evaluaciones, vamos a ver claramente, por un lado, quiénes eran los maestros. De hecho, esto ya comenzó a darse. ¿Quiénes son maestros que tienen carencias y que se pueden de alguna manera suplir o se pueden transformar y convertirse en un elemento positivo tanto para él como para los jóvenes que atiende como tal? Pero el siguiente paso es entrar de lleno a este tema de cómo le hacemos para que la educación en México vuelva a ser un canal de ascenso social y no terminemos en este mundo verdaderamente irracional de jóvenes que son educados, o se les trata de enseñar algo y finalmente no tiene nada que ver con lo que se requiere en un mercado laboral y los vuelve individuos enormemente frustrados porque tienes supuestamente el papelito o el conocimiento y no te sirve para nada. Lo que sucede es que es parte de todo este proceso. Se tiene que regularizar todo esto, tiene que haber clases, se tiene que saber qué maestros saben, quiénes no saben, quiénes pueden estar frente a un aula, quiénes no, porque lo que ha provocado todo este proceso es un aumento radical de lo que se dice que no se quería, que es la privatización de la educación. En la medida que no es un problema de que ir en contra de las escuelas privadas, pero en la medida que se masifica la privatización, aumenta la desigualdad y deja de ser la educación un mecanismo de movilidad social o de igualdad social. Si antes la Universidad Nacional era por sobre todas las cosas el principal mecanismo integrador, ahora hay muchas universidades, hay mucha diferencia, hay empresas que contratan simplemente pidiendo que sean de ciertas universidades privadas. Hay que trabajar en torno a eso. El mejor ejemplo es Oaxaca. Desde que comenzaron los movimientos de la coordinadora, las escuelas privadas en Oaxaca aumentaron más de un 300% su número. Aumentaron sus colegiaturas, aumentaron sus inscripciones y los líderes, la mayor paradoja, los líderes de la sección 22, todos mandan a sus hijos a escuelas privadas. Sí, eso nos debe llevar a recordar y a replantear por qué está luchando la CENTE. La CENTE que tiene los líderes, como dice Jorge, a sus hijos en escuelas privadas. Están luchando por tener nuevamente el control del IEPO, es decir, el control de la educación en el estado de Oaxaca, que eso les servía para tener también el control del sistema de pago, el control del presupuesto e irrigar a varios estados para movilizar gente. No quieren ser evaluados. Es decir,
no es que se les vaya a correr si no pasan la evaluación, sino que se les va a capacitar y a dar una segunda y una tercera oportunidad. No quieren que los ascensos sean por méritos, sino que sean por dedazo sindical. No quieren que los nombramientos de directivos de las escuelas sean también por trayectoria académica, sino por méritos sindicales. Eso es lo que están luchando y eso es lo que nos hace decir que tienen a los niños de Oaxaca como rehenes, lo mismo que a niños de Guerrero, Michoacán y Chiapas, pero los tienen de rehenes condenados a un futuro de servidumbre, mientras ellos tienen a sus hijos en escuelas privadas. No se nos debe olvidar por qué están luchando. Yo insisto en el tema de lo que representa el modelo o el proyecto de la coordinadora. Normalmente en una estructura sindical tú juegas con por supuesto, el control y el modelo político, más aún en el caso del CENTE, pero también en conseguir realmente que tu gente, de aquellos que representas, tengan algún tipo de beneficio. Sí. Aquí el tema fue que la propia coordinadora e incluso sectores del propio sindicato, todavía con el Bester Gordillo a la cabeza, habían desvirtuado totalmente. Esto era más un grupo de control político para elecciones, para negocios, para muchísimas cosas que no tenían que ver con la educación. ¿Por qué esconder el número? Alguien le preguntaba alguna vez a el Bester Gordillo, ¿cuántos maestros tiene? No le puedo decir, eso es estrategia. Son muy cínicos, pues sí, claro. Son muy cínicos. ¿Por qué? Porque están planteando que quieren dialogar con el gobierno. Y si el gobierno le dice no, ya ven, el gobierno malvado no dialoga con nosotros. No, quieren dialogar porque quieren echar abajo la reforma educativa y quieren hacer de la ley una excepción para Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, eso no puede ser porque son cínicos y disfrazan de democrático y de una demanda justa, que es el diálogo, lo que realmente es un objetivo perverso. Es que además, ese diálogo en esos términos ya no se puede dar, incluso legalmente, porque ese tema ya fue hasta la Suprema Corte ya decidió que la reforma es constitucional, es legal y se debe aplicar, incluso obliga al Congreso de Oaxaca y de otros estados a modificar las leyes estatales porque no responden 100% a lo estipulado en la reforma. Entonces, sobre ese tema ya no hay diálogo posible. Y no debe haberlo porque nos pasamos precisamente 2 años en ese diálogo que lo único que sirvió fue para potenciar a estos grupos, para desestabilizar al país y para dejar a los niños de Oaxaca, de parte de Guerrero, de parte de Chiapas, una vez más rezagados respecto a los niños del resto de la República. Y que pasemos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa tiene que ser los contenidos, la calidad educativa. Ya, que los maestros den clases, que se evalúen, que se capaciten y ahora contenidos, que eso es lo que necesitamos. Y tratar de limitar al mínimo lo que sería directamente una representación. No vas a acabar con la coordinadora, no quieres establecer ningún tipo de mecanismo de represión, pero lo que sí te queda claro es que ya no pueden tener los recursos que tenían anteriormente y con eso hacer de la reforma educativa una verdadera realidad. Se nos termina el tiempo. Pablo Jorge, muchas gracias por haber estado aquí en México Confidencial.